Quiero saber cómo actúa. Quiero saber porque quiero saber cómo actúa. Quiero saber. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Participa, la urna está abierta. Y quien va a responder esta noche es Miguel Samper Strauss. Él es el director de la Agencia Nacional de Tierras, con quien hablaremos sobre cómo avanza el proceso de formalización de tierras en nuestro país. Director, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en nuestro programa. Muy buenas noches, Karen, y a todos los televidentes que nos acompañan. Muy buenas noches también. Aquí estaremos prestos a resolver todas las preguntas que haya sobre este apasionante y además muy desafiante tema. Claro que sí, sobre este tema ustedes pueden preguntar lo que quieran en nuestra línea aquí en Bogotá, que es la 566-2232, y también tenemos una línea gratuita nacional que es la 018-091-9969. Además, los invitamos a consultar más información sobre la Agencia Nacional de Tierras en su página web, que es www.agenciadetierras.gov.co, y también en Twitter, @agenciatierras. Bueno, director, comencemos. Hace 10 meses fue creada la Agencia Nacional de Tierras y contémosle a todos los televidentes qué es esta entidad, cómo funciona, para qué sirve. Contémosle a todos los televidentes. Sí, a todos los televidentes lo que hay que empezar por contarles es que primero es un momento muy emocionante para hablar de estos temas. Es un momento en que el presidente de la República acaba de anunciar ese mandato ciudadano que vimos todos los colombianos por televisión y por radio, que él va a cumplir, y ese cumplimiento implica empezar por saldar una deuda histórica que tenemos con el campo colombiano. Y en esa deuda histórica, y para saldar esa deuda, fue precisamente que se creó la nueva institucionalidad del sector del agro, del sector de la agricultura y del desarrollo rural. Entre esas instituciones se creó la Agencia Nacional de Tierras, que funciona de la mano con una de sus instituciones hermanas, como lo es la Unidad de Restitución. Lo que ocurre es que la Unidad de Restitución se dedica a devolverle la tierra a los desplazados, a los despojados, a quienes se les quitó la tierra como consecuencia de ese conflicto armado que nos ha afectado durante décadas. Mientras que la Agencia Nacional de Tierras tiene entre su misión atender al resto de la población campesina, a los trabajadores del campo, a los empresarios también, por supuesto, y los atendemos ordenando la propiedad. Es la agencia la que tiene que definir quién es el dueño de cada uno de los predios rurales que hay en el país, quién es el dueño de estas tierras y solucionar los conflictos por la tierra, porque es que si bien en el conflicto armado y durante el conflicto la tierra era un factor de división que nos apartaba a los colombianos, ahora, en este momento de paz, empieza a ser un factor de unión. La tierra que antes nos dividía, hoy, Karen, nos empieza a unir. Muy bien, y ya comenzamos con la participación ciudadana aquí en el Gobierno Responde. Saludamos a esta hora de la noche a Estela García, quien se comunica desde aquí, desde Bogotá, la capital del país. Estela, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Señorita Karen, buenas noches. Hola, Estela, adelante. Quiero hacer una petición muy especial, a ver si nos puede invitar a la ministra de Vivienda. Una pregunta para don Miguel. Su tarea es de nivel nacional, pero pensamos que estaban articulados con la restitución de tierras. Yo presido una organización de mujeres víctimas del conflicto y ha sido como un sofisma, sobre todo en Santander, a mujeres que fueron violadas y no han sido restituidos sus derechos, por ejemplo, en que tenían sus tierras por posesión, que eso es como muy cultural en nuestro país. De ancestros en ancestros se fue dejando como esa herencia y le han colocado los miles y miles de problemas para volverlas a ubicar de pronto en su territorio, pero sin nosotros. Aquí se están ahogando en esta ciudad, aquí las está matando este amolecimiento y ellas quieren regresar a su territorio. Muy bien, ¿qué le podemos decir a Estela, director? Estela, la institucionalidad de tierras, incluyendo la unidad de restitución, fue creada precisamente para tenderle una mano amiga a todo el campesinado que fue despojado de su tierra como consecuencia del conflicto armado.
Lo que sugiero en este caso en particular es que se acerquen a la oficina y comenten su caso, a la oficina de la unidad de restitución, porque esta institucionalidad que preside el doctor Ricardo Sabogal sin duda está presta a atender todas las inquietudes que sean del caso. En particular, desde la Agencia Nacional de Tierras, nosotros, como usted lo decía bien, Estela, trabajamos de la mano y trabajamos de la mano para generar todos los procesos para garantizarle a los campesinos que puedan tener esa tierra en la que quieren trabajar. La unidad les devuelve la tierra que les quitaron, la agencia les garantiza que tengan acceso al título de propiedad. Como un proceso complementario, ¿no, director? Claro, nos complementamos en todos los esfuerzos porque es que el título de propiedad para el campesino es como la cédula. Sí. La cédula nos permite a nosotros votar, ser elegidos Los presidentes, derechos. alcaldes, y también nos permite acceder al sistema de seguridad social en salud y pensiones. Lo mismo ocurre con la tierra, con el título de propiedad sobre la tierra. Es esa cédula que le permite al campesino acceder a una serie de beneficios, es acceder a créditos, a subsidios, acompañamiento técnico, para que haya también mejoramiento de la tierra, infraestructura en la tierra en la que trabaja, distritos de riego, en fin. La tierra, por eso es que es la llave que le permite a los campesinos abrir la puerta a todo el desarrollo en el campo colombiano. Muy bien, y a esta hora de la noche aquí en el gobierno responde, saludamos a Juan Carlos Correa, quien se encuentra en el municipio de Caloto, en el departamento del Cauca. Juan Carlos, buenas noches y adelante. Buenas noches. Hola Juan Carlos, Buenas te noches. escuchamos. Gracias. Gracias, mi amable. Doctor Samper, quería hacerle una preguntita. Le habla Juan Carlos Correa de Caloto, Cauca, un departamento con muchas dificultades de distribución y tenencia de la tierra. Le quería preguntar una cosita muy puntual. Yo soy docente de Ciencias Sociales y surgió una pregunta esta mañana de un estudiante muy puntual. En esta formalización de la titulación de tierras, pues el programa de formalización de tierras, ¿qué papel van a cumplir las juntas de acción comunal? Muy interesante pregunta la de Juan Carlos. Sí. La nueva institucionalidad, la Agencia Nacional de Tierras, se diferencia del INCODER en varias cosas. El INCODER era la institución llamada a responder estos temas y a trabajar estos temas con anterioridad. La Agencia Nacional de Tierras principalmente se diferencia en que no tiene que quedarse esperado a que sean los campesinos los que le soliciten la titulación de un baldío, la adjudicación de un bien, la formalización de su propiedad, no. Es la agencia la que va a salir a buscar a los campesinos, a ir por todo el territorio nacional mediante una herramienta muy poderosa, Karen, Sí. que es la herramienta que se denomina ordenamiento social de la propiedad. Y hago énfasis en la palabra social para dar respuesta a su pregunta, Juan Carlos, porque es de la mano con las comunidades, de la mano con los alcaldes, con los gobernadores, con las autoridades territoriales, con las juntas de acción comunal, por supuesto, con las que se va a realizar este ordenamiento de la propiedad para solucionar de una vez por todas, en todo el territorio nacional, quién es el dueño de qué predio. Pero esto solo se puede hacer de la mano con las comunidades. Que son los que saben y que han vivido en esos lugares durante mucho tiempo, ¿no? Exactamente. Nadie sabe mejor quién ha sido su vecino durante décadas que los que están ahí trabajando precisamente la tierra. Por eso es que esto no se va a imponer desde un escritorio frío en Bogotá, no, vamos a salir al territorio. La Agencia Nacional de Tierras va a ir predio por predio, de la mano con el Instituto Agustín Codazzi, llevando también a la Superintendencia de Notario y Registro, y vamos a solucionar el problema y los conflictos que hay en la tierra ahí. Hasta tanto no se solucione, no nos vamos a mover. Si hay una diferencia por donde pasa la cerca, pues la definimos ahí en territorio. Si hay una O sea, diferencia no se va a entre el dejar nada mapa, pendiente, director. la idea es no dejar absolutamente nada pendiente. Habrá unos procesos complicados Sí. que tendremos que enviar a los jueces de la República, esos tal vez tarden más que otros, pero la idea es no movernos desde el territorio, que la Agencia Nacional de Tierras no salga del territorio hasta tanto no se arreglen todos los conflictos sobre la propiedad. Por eso es que es una herramienta muy poderosa que le va a cambiar la cara al país en materia rural y que va a lograr que esa manifestación de la paz, mejor dicho, que la paz tenga los pies en la tierra. Muy bien, y desde Caldono, en el departamento del Cauca, se comunica a esta hora con nosotros aquí en el gobierno, responde Lucio Pablo Otero. Lucio, adelante, buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Buenas noches, ¿cómo ha estado?
Muy bien, ¿y usted cómo le ha ido? Cuéntenos. Bien, bien, vea, lo que pasa es que yo le dejé la preguntita al doctor Samper. Sí, aló. Sí, ¿Cómo hago yo, como campesino, que tengo sino 2 hectáreas de tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo, qué proceso tengo que seguir o cómo el gobierno me puede ayudar a mí para adquirir siquiera otras 2 o 3 hectáreas de tierra más? Porque igual lo que yo tengo es muy pequeño y ya lo tengo todo cultivado. muy bien, director. Ahí está Lucio Pablo Otero desde Caldono, en el Cauca, y pienso que es el sentir de muchos colombianos, ¿no? De muchos campesinos colombianos. ¿Qué le podemos decir a él y a todos los habitantes de esta región del país que se encuentran en su mismo caso? Lucio, en este momento no se tiene que acercar a ninguna oficina, no tiene que adelantar ningún trámite. Y muy importante, no tiene que pagar absolutamente nada. Hay ciertos tramitadores avivatos, Karen, que se Sí. aprovechan de la vulnerabilidad de la gente y que les van cobrando recursos por hacer trámites que son absolutamente O gratuitos. sea, esto es totalmente gratuito. Si una persona se le acerca que deme 100.000 pesos y yo le hago nada. Nada, nada, no le crean a ningún tramitador. Los únicos autorizados para tramitar la propiedad sobre la tierra, para definir los conflictos, son el personal autorizado de la Agencia Nacional de Tierras. Y vamos a ir departamento por departamento, municipio por municipio. Demorémonos lo que nos tengamos que demorar. Bien, Claro, pero director, ¿cuándo comienzan ya estas visitas o ya comenzaron? ya comenzamos. Nosotros estamos arrancando por la selección de los municipios. Ha habido gobernadores y alcaldes que se nos han acercado. Agradecemos que se nos han acercado y manifestado su intención de incluso aportar recursos en esta causa, que es la causa de la formalización de la tierra en favor de los campesinos. Pero vamos a ir por todo el territorio nacional. Sabemos que es un potro muy bravo de domar. Pero Total. estamos dispuestos a domarlo y lo vamos a domar porque ahí está la clave del futuro y de que la paz se consolide en el campo de este país. Muy bien, y aquí en el gobierno responde, saludamos a esta hora de la noche a Yindira Angulo, quien se encuentra en la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar. Yindira, buenas noches y adelante con su pregunta, la escuchamos. Buenas noches, Karen, y buenas noches para Miguel. Es que ahorita llamó una persona, una mujer, y estaba preguntando por cuál era el proceso que tenían que hacer cuando son víctimas, y le dijeron que con restitución. Nosotros en la familia tenemos unas tierras que nunca han tenido título, pero la mayoría somos mujeres las que estamos trabajando. Y queremos saber si esas tierras las podemos seguir trabajando y si hay alguna prioridad para que nos puedan dar el título. Muy bien, directora, ahí están las mujeres de Colombia preguntando y también atentas a su respuesta. ¿Qué le podemos decir a ella? Yindira, la primera circular que expedí como director de la Agencia Nacional de Tierras era para priorizar el acceso a las tierras de las mujeres campesinas, madres cabeza de familia, y además para que se titulara por igual a mujeres que a hombres e incluso a la población LGTBI. Hoy en día, si llega una pareja del mismo sexo a pedir una titulación de la tierra, en la Agencia Nacional de Tierras se le garantiza la titulación a los 2 integrantes de esa pareja. Ahora bien, para priorizar este acceso, o mejor, ¿por qué lo hicimos? Esto fue en respuesta a que solo el 30% de las personas que solicitan acceder a la tierra son mujeres. Y eso es por las barreras y la falta de información. Tradicionalmente en el campo colombiano, para mal o para bien, en las formas no legales, en las formas tradicionales en que se ha transmitido la propiedad, el hombre juega un papel preponderante y tal vez manda, por eso por decirlo de alguna manera. el que manda y le deja la tierra a su hijo varón o a su Sí. hermano varón, pero las mujeres no son tenidas en cuenta para tomar estas decisiones. Desde la Agencia Nacional de Tierras, con esta priorización, lo que estamos logrando es levantar esas cortinas de ignorancia y esa falta de información, esas barreras de información, para que las mujeres accedan en igualdad de condiciones que lo que acceden los hombres a la tierra. Muy bien, y ahora aquí en el gobierno responde, tenemos la pregunta de William Jiménez. Aquí está. A ver si el gobierno va a recuperar las tierras que en este momento tienen la FARC. Participa, la urna está abierta. Muy bien, director. Ahí está William Jiménez desde las calles de nuestro país con una pregunta bastante interesante y pertinente, ¿no? ¿El gobierno va a recuperar las tierras que están en manos de las FARC? ¿Qué va a pasar ahí? Claro que sí.
La misión de la Agencia Nacional de Tierras es recuperar aquella tierra que haya sido obtenida o acumulada de manera ilegal. Y las FARC hemos detectado que como un grupo criminal acumuló de manera contraria a la ley varias tierras en donde ya tenemos identificadas, por ejemplo, 60.000 hectáreas que la Fiscalía nos va a pasar a la Agencia Nacional de Tierras en la zona del Yarí, en los Llanos Orientales, en la Orinoquía. Esa tierra es la que la agencia debe buscar recuperar. Se han inventado un mundo de mentiras alrededor de este tema. Se ha dicho que se le va a arrebatar la tierra a los empresarios del campo, a los grandes empresarios. Eso es absolutamente falso. Eso es mentira. Lo que la Agencia Nacional de Tierras va a buscar es, en colaboración con las autoridades judiciales, quitársela a los narcotraficantes, a los paramilitares, a los guerrilleros, a todos los criminales. Las tierras que están en manos equivocadas, por decirlo de alguna manera. Claro, y que fueron obtenidas mediante la comisión de algún delito. Es decir, el que cometió un delito para obtener tierras, pues esas tierras hay que recuperarlas. Eso se hace a través de los jueces. La segunda fórmula es la recuperación de las tierras que fueron obtenidas ya no mediante la comisión de un crimen, sino mediante una acumulación ilegal, por ejemplo. Las tierras baldías, Karen, nos pertenecen a todos los colombianos, son tierras del Estado. Y quien las obtenga o las acumule de manera ilegal, pues debe ser sancionado mediante la recuperación de esas tierras. Esa acumulación, director, es una persona es dueña, no sé, o de un predio, o poco a poco se va, como uno dice coloquialmente, se va metiendo y se va adueñando del tema. Poco a poco se va adueñando, bien sea mediante artilugios que son de hecho, es decir, corriendo la cerca, o simplemente mediante artilugios jurídicos, mediante artimañas, mediante fraudes jurídicos. Para esas personas también hay que recuperar la tierra. Ahora, los que la han explotado de manera ancestral, los que vienen explotándola, pues con ellos hay que trabajar de la mano, porque lo que decía en un principio, no es que ahora la Agencia Nacional de Tierras vaya a llegar a generar mayores conflictos sobre la tierra. La idea es que la agencia, de aquí en adelante, genere mediante la tierra factores de unión, porque en la tierra cabemos todos. Ir de la mano, exactamente. Cabemos todos, y la idea es generar puentes entre los empresarios, los inversionistas privados, los pequeños y medianos productores y, ¿por qué no?, el campesino que nunca ha tenido tierra y que quiere participar de alguno de estos proyectos. Esa es la intención de la Administración de Baldíos que genera la Agencia Nacional de Tierras y que vamos a generar en los próximos años. Muy bien, y desde el departamento del Meta se comunica a esta hora con nosotros aquí en el gobierno, responde Luzmeri Enciso. Luzmeri, buenas noches y adelante con su pregunta, la escuchamos. Buenas noches, realmente, doctor Samper, buenas noches. Realmente tengo dos preguntas. Nosotros en Puerto Gaitán tenemos una problemática y es que en 2014 el INCODER expidió unas resoluciones de expropiación por baldíos de la nación indebidamente ocupados. Esas resoluciones de expropiación llegaron a campesinos, a llaneros ancestrales, como el caso de mi familia y de muchos vecinos de la vereda, campesinos que hemos estado ahí trabajando esas tierras por 40 años. Esas resoluciones siguen vigentes. El INCODER nunca las derogó, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué va a pasar con esas resoluciones? ¿Qué va a pasar con esos predios? Muchos de nuestros padres pues no tramitaron esos títulos porque pues para el llanero su tierra es su tierra y ellos no creían como necesario hacer esa legalización. Entonces estamos en esa problemática y esa es mi pregunta. O sea, ¿qué va a pasar con esas resoluciones de expropiación que expidió el INCODER en 2014? Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta, hay predios en Puerto Gaitán y en la vereda donde ya el INCODER emitió los títulos, pero el IGAT se ha negado a darle a las personas las cédulas catastrales. No contesta derechos de petición, no da respuesta. Entonces, ¿qué va a pasar con esta problemática, doctor? Bueno, frente a la primera pregunta, Luzmeri, voy a recalcar la afirmación que acaba de hacer. Con una administración inteligente de baldíos, lo que se busca precisamente es que en la tierra trabajemos todos, trabajemos unidos todos. Los trabajadores ancestrales, como lo decía usted, los que han transmitido la tierra de una mano a otra de manera informal, pero puntualmente hablando, mediante las resoluciones solo se pueden revocar mediante una orden judicial. Ahí mi sugerencia es, si usted no está
conforme con alguna decisión administrativa que se ha tomado, pues usted cuenta con una serie de acciones judiciales a las que puede recurrir. Sin embargo, lo que nosotros buscamos desde la Agencia Nacional de Tierras es que para estas personas que llevan años y años, y esto se presenta por todo el país, años y años explotando la tierra, pues es muy importante que tengan en cuenta que lo que buscamos es trabajar de la mano con ellos, buscando alternativas que estén, por supuesto, en el marco de la ley, porque la ley hay que cumplirla y hay que hacer lo que esté dentro de los términos legales, y ahí se pueden buscar soluciones inteligentes. Es que antes, Karen, se pensaba que la administración de baldíos solo era para adjudicar. Yo no soy partidario de esa tesis. Yo creo que la administración de baldíos puede ser una administración inteligente, por ejemplo. Puede ser una administración en donde nos permita generar condiciones de uso compartido. Puede ser una administración en donde se invite al inversionista privado a que ayude con el empresario, y mientras se va titulando la tierra al pequeño, mediano y gran propietario, pues que ahí quepamos todos. Eso es una administración inteligente y eso es lo que buscamos desde la Agencia Nacional de Tierras. Bien, saludamos a esta hora de la noche a Freddy Castillo, quien se encuentra en el municipio de Ortega, en el departamento del Tolima. Freddy, adelante, buenas noches. Muy bien, director, más adelante vamos a retomar la comunicación con Freddy Castillo desde Ortega, Tolima, pero es el momento de hacer una primera pausa, que en el Gobierno responde, pero en minutos regresamos con más información del Gobierno Nacional. Urna de cristal. Urna de cristal. 7 de la noche, 31 minutos, y continuamos aquí en El Gobierno Responde, el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el Gobierno responde. Hoy con Miguel Samper Strauss, él es el director de la Agencia Nacional de Tierras, con quien estamos hablando sobre cómo avanza el proceso de formalización de tierras en nuestro país. Y ahora le cuento, director, que ya tenemos en la línea a Freddy Castillo, quien se encuentra en Ortega, Tolima. Freddy, adelante, buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, Freddy, adelante. Muchas gracias, muy amable, a saludar al doctor. Resulta que nosotros en el 2003, pues mi mamá tiene una tierrita por una posesión de 45 años y resulta que por medio pues del conflicto y tenemos que dejar esa tierra para venirnos al casco urbano del municipio de Ortega, y resulta que pues esa tierra quedó ya sola, y resulta que un vecino pues tomó esa tierra, pues porque nosotros no podíamos ya volver allá a esa tierra, y pues la pregunta al doctor es porque ellos dicen que nosotros, como lo vinimos en el 2003, nosotros ya perdimos la posesión de esas tierras y nosotros lo sacaron de edad. Pues resulta que los abuelos pues ya eran dueños de la tierra, pero mi mamá fue creada con ellos y ellos fallecieron, y pues la tierra quedaron a mi mamá por los 45 años de que estuvieron con ellos ahí, pero entonces resulta que un vecino pues lo dijo que no, que nosotros ya no podíamos y que nosotros ya hemos perdido la posesión de la tierra, mi mamá. Muy bien. ¿Qué deben hacer los colombianos, director, que al igual que Freddy están en esa situación? Durante 45 años los papás de Freddy estuvieron en esa tierra, por temas de violencia tuvieron que salir, y lo que le entiendo es que un vecino como que se apropió del terreno. ¿Qué tienen que hacer los colombianos que de pronto se encuentran en esta situación? Freddy, si le entendí bien, fue como consecuencia del conflicto armado. Sí. Si fue por temores, si fue por amenazas directas que hubo en contra suya o en contra de sus padres, de su señora madre en este caso, usted puede acercarse a la Oficina Regional del Tolima, de la Unidad de Restitución de Tierras, para que allí le tramiten y le tengan en cuenta su caso. Porque cuando no es consecuencia del conflicto armado, como la pregunta anterior que se me formulaba era en relación con los baldíos, ahí entra la Agencia Nacional de Tierras a analizar cada situación, a ver si se puede titular o no ese baldío. Y ahí, Karen, se me olvidó un tema el cual no quisiera dejar pasar por alto, Sí. y es que en esta semana fue radicado un proyecto de ley en donde se pretende legalizar el mayor despojo de la historia del país en contra del Estado y por lo tanto en contra suyo, Karen, en contra de todos los televidentes que nos están viendo, en contra de todos los colombianos de este país.
porque cuando uno reversa decisiones que han recuperado baldíos, que han recuperado tierra que era del Estado, que era de todos los colombianos, lo que está haciendo precisamente es reversar decisiones que le permitieron al Estado recuperar esa tierra para su patrimonio. Lo que nos están es afectando a todos, no solamente a los actuales titulares de esa tierra, sino a todos, para regresársela a personas que la obtuvieron de manera ilegal según la decisión administrativa. Y le voy a poner un ejemplo que es paradójico. Paradójico en el sentido de que las FARC ha acumulado muchos baldíos. Esa tierra la estamos recuperando mediante una actuación precisamente igual a la que quiere devolver y retrotraer este proyecto de ley. Este proyecto de ley va a terminar devolviendo la tierra ilegalmente obtenida a muchas personas y también a algunos criminales como las FARC. Muy bien, y continuamos aquí en El Gobierno Responde con la participación ciudadana y saludamos a esta hora de la noche a Marta Vera, quien se comunica desde la ciudad de Bogotá. Marta, adelante, buenas noches y la escuchamos. ¿Aló? Hola Marta, adelante. Bueno, yo quiero saludar primero al doctor Miguel Samper. Buenas noches. Yo quiero saludar al doctor Miguel Samper, que fuimos a la reunión allá en Fusa. Estuvimos muy deliciosos, muchas gracias. Vea, ahí tienes a todos los colombianos que están atentos al trabajo. Que está ubicado en Ciudad Bolívar, los cuales los paramilitares no lo invadieron. Pero yo quiero ponerle otro conocimiento. ¿Sí? Quiero ponerle otra cosa en conocimiento. Su merced dice, doctor, que va a hablar con las juntas de acción comunal. Pues las juntas de acción comunal de Ciudad Bolívar también ellas están invadiendo tierras y cediéndoselas a las otras personas que también dicen que vienen de otras ciudades y de otras tierras que también son desplazados. Bueno, y también los ediles también están para subir a su trono, como se les dice, ellos también están invadiendo las tierras para subir a ser ediles. ¿Y qué le pasa con ellos? Así ya me estoy haciéndome que me enjuicien, pero no interesa, porque quiero poner en conocimiento que ellos también son causal. Sí, a ver, Marta, le respondo en diversos frentes, porque la pregunta tiene diversos matices, es amplia. Para el tema de restitución, lo que yo sugiero siempre es acercarse a la institucionalidad. La institucionalidad está al servicio de los ciudadanos para atender sus súplicas, sus reclamos y para materializar sus derechos. En ese caso del desplazamiento, le sugiero acercarse a la unidad de víctimas y a la unidad de restitución. Para los demás casos que usted presenta en donde ha habido una apropiación, lo primero que hay que hacer, Marta, es denunciar a los que se están apropiando y están despojando a las demás personas. Eso puede tener incluso consecuencias de cárcel y estas denuncias serán diligentemente tramitadas precisamente por las autoridades competentes. Frente al tema en concreto de la Agencia Nacional de Tierras, nosotros no vamos a hacer un diálogo excluyente. Cuando el conflicto armado se generó precisamente por excluir a ciertas personas de la participación, del diálogo, desde la Agencia Nacional de Tierras estamos convencidos que el ordenamiento de la propiedad debe ser con toda la sociedad, con todos los factores involucrados, con todos los estamentos, con todos los campesinos, con todas las juntas, con absolutamente todas las autoridades, porque eso es lo único que nos va a garantizar el éxito de esta medida, que es la más ambiciosa que haya visto la historia del país en materia de formalización. Este es el programa, Karen, más ambicioso que haya visto la historia reciente de Colombia en materia de formalización de la propiedad para devolverle ese título y esa confianza a los campesinos que le va a permitir en últimas abrir la puerta hacia todo el desarrollo de su región, de su tierra. Muy bien, y a las 7 de la noche 39 minutos saludamos a Carlos Julio Arévalo, quien se encuentra en el municipio de Chocontá, en Cundinamarca. Carlos Julio, adelante, buenas noches. Buenas noches, señorita Karen. Es para comentarle este problema. Resulta que pasa, yo no estoy desplazado ni nada, sino le voy a comentar el problema. Resulta que pasa que mi papá no me dio el apellido, sí, soy hijo natural, no declarado.
Y resulta, yo estoy viviendo en la tierra de mi papá siempre, o sea, y resulta que un primo, cuando mi papá se murió, se robó las cédulas y hizo papeles, hizo como si yo tenía una tía y hizo papeles como si mi tía le hubiera vendido a él. Como si yo estuviera yo en la posesión. Yo tengo la posesión aquí hace más de... Muy bien, al señor Carlos Julio Arévalo le pedimos el favor que realice nuevamente la llamada para escucharlo con más claridad. Mientras tanto, vamos, aquí en el gobierno responde con la pregunta de María Calderón. ¿Qué hará el gobierno para que en la tierra no vuelva a generar otro conflicto? Participa, la urna está abierta. Muy bien, director. María Calderón, desde las calles de Bogotá, de la capital del país, pregunta: ¿qué va a hacer el gobierno para que la tierra no vuelva a generar otro conflicto? Muy interesante la pregunta que nos formula María. Nuestro conflicto armado, Karen, empezó en el campo colombiano y es en el campo colombiano donde debe terminar. Precisamente es allí donde debemos construir las bases sólidas de este proceso de posconflicto que, como hoy lo anunció de forma además muy positiva y entusiasta el señor presidente, pues esperamos que espere pronto. Ahora bien, sí, en este proceso de formalización masiva lo que estamos garantizando son los derechos de todos y cada uno de los campesinos. Cuando uno le entrega el título al campesino, no es que estemos desarrollando una tarea muy importante, que lo es, sino es un primer paso absolutamente indispensable que hay que dar antes de dar el segundo, que es llevar el desarrollo al campo colombiano. Por eso es que garantizando que se le titula la tierra a los campesinos, garantizando que va a haber medidas de subsidios, de créditos blandos, de capital semilla, de acompañamiento técnico, y garantizando, como está además acordado en el punto 1 de La Habana, que va a haber desarrollos de infraestructura, de tecnología, que va a haber educación, salud de calidad para los campesinos. Con todas esas garantías se genera un desarrollo integral que blinda al campo de nuevos resurgimientos de conflictos allí. Por eso es que, no me canso de repetirlo, la paz en este país tiene los pies en la tierra. Muy bien, y ahora saludamos a Luz Enilce Marín, quien se encuentra en el departamento de Boyacá. Luz Enilce, buenas noches y adelante con su pregunta, la escuchamos. Buenas noches. Doctora, mi pregunta es la siguiente. Resulta que yo soy desplazada de la Macarena. Sí. Entonces, nosotros vivíamos allá en un caserío. Ahorita estoy viviendo acá en el municipio de Tuta. Yo me vine de allá hace 2 años. ¿Cómo haría yo para recuperar las tierras de allá? ¿O tengo que tener algún papel obligatorio? Muy bien, director. Ahí está Luz Enilce atenta a su respuesta. Luz Enilce, usted lo que tiene que hacer es acercarse no a una oficina de la Agencia Nacional de Tierras, sino a una oficina de la Unidad de Restitución de Tierras, porque usted fue despojada como consecuencia del conflicto armado. Allí, en la oficina que puede haber en el departamento de Boyacá, si mal no escuché, ella está en el departamento de Boyacá. Sí. En la oficina que debe haber instalada tal vez en la capital, en Tunja, ahí usted puede acercarse y solo necesita llevar su declaración, solo necesita llevar su versión de los hechos. Evidentemente, cualquier documento adicional, cualquier recorte de prensa, cualquier prueba que pueda contribuir a que se agilice el trámite, pues ayuda precisamente a eso, a facilitar que el trámite sea más expedito y más fluido. Pero si no lo tienen, no se preocupe. Acérquese allí y en la oficina de la Unidad de Restitución de Tierras con seguridad le darán una respuesta muy positiva para usted y para el trámite de su caso. Muy bien, y a continuación tenemos la pregunta de Ángel González. ¿En qué consiste el Banco de Tierras y para qué sirve? Participa, la urna está abierta. Bien, Ángel González, director, pregunta sobre el Banco de Tierras. ¿Qué es el Banco de Tierras? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo los colombianos pueden acceder a él? Mire, Karen, sobre este tema se han dicho muchas mentiras. Se ha dicho que el Banco de Tierras, que técnicamente se denomina el Fondo Nacional de Tierras, el Fondo de Tierras, se va a constituir con tierras que se le va a quitar a los empresarios del campo, a los empresarios llaneros, por ejemplo, lo cual es absolutamente falso, como ya lo mencioné, pero hago énfasis y recalco en que eso es mentira. No se le va a quitar la tierra a los empresarios del campo, solo
lo que tiene que recuperar la Agencia Nacional de Tierras es aquella tierra obtenida en contravía de la ley, mediante la utilización de artilugios, de engaños, de fraudes para acumularla o para ocuparla. Ahora bien, ese fondo de tierras tampoco es cierto que vaya a congelar la tierra. Tampoco es cierto que se vaya a repartir la tierra de la mano con las FARC o que se le vaya a repartir a las FARC, por Dios, eso es tan falso que ya raya con lo absurdo en realidad. Esa tierra del fondo de tierras que se va a nutrir de fuentes, repito, de extinción de dominio a los criminales, Sí. de recuperación a los que obraron en contravía de la ley y además de una fuente muy importante que es definir qué tierra se va a sustraer de la reserva forestal. La reserva forestal se creó hace 50 años, para que los televidentes lo tengan en cuenta. Y hace 50 años tenía todo el sentido proteger los recursos naturales con la constitución de estas reservas. Hoy en día, desafortunadamente, esa reserva forestal ya no existe en algunas partes del país. En otras, por supuesto, que vale la pena mantenerlas, pero en donde ya no existe porque se ha ido explotando esa tierra por parte de colonos y campesinos, pues vale la pena analizar si debemos sustraerla más bien de la protección de la reserva para que ingrese al fondo. ¿Y a quién se le va a entregar esta tierra? A los campesinos que quieran trabajarla, a los pequeños y medianos propietarios que no tengan acceso a tierra suficiente como para subsistir o suficiente como para vivir dignamente, y a los que tengan la intención, repito, de trabajarla de forma honrada y que quieran que la tierra, como debe ser, vuelva a ser un factor de progreso, de desarrollo para el futuro de este país. Muy bien, y saludamos a esta hora de la noche aquí en el gobierno. Responde a Hernando Bolívar, quien se encuentra en la Florida, en el departamento de Nariño. Hernando, buenas noches y adelante con su pregunta. Lo escuchamos. Buenas noches. Mi pregunta es, pasa que buenas noches. Buenas noches, Hernando. Hasta el año pasado la convocatoria de tierras se hacía por medio de Incoder, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que ahora ya cambió la agencia de tierra y todo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se accede uno para lo de tierras? Y la pregunta otra es, si dicen que tiene que ser de 1 hectárea en adelante, ¿por qué no puede ser 1/4 de hectárea, 1 hectárea en un proyecto productivo que uno puede tener cultivo, por ejemplo, un invernadero, que con un invernadero de 2.000, 3.000 matas se puede sobrevivir de tomate? ¿Por qué tiene que ser de 1 hectárea en adelante? Esa es mi pregunta. Muy bien, director. Ahí está Hernando desde el departamento de Nariño, pero también todos los campesinos de esta región de Colombia lo escuchan. Perfecto, don Hernando, y al resto de televidentes, campesinos y trabajadores del campo que nos están oyendo. En este momento, todos esos procesos los retoma la Agencia Nacional de Tierras. Usted no tiene que acercarse a ningún lado, no se preocupe. Esos procesos van a ser tramitados. Si usted ya hizo su solicitud, la solicitud va a ser tramitada. Si no la ha hecho, tampoco se preocupe. Vamos a llegar allá, vamos a ir predio por predio. No necesita acercarse a ninguna oficina y, como lo mencionaba hace un momento, no necesita pagar un centavo porque le hagan un trámite estos avivatos que se aprovechan de la condición de vulnerabilidad de los campesinos de nuestro país. El trámite es absolutamente gratuito y cuando vayamos al territorio usted va a poder interactuar con funcionarios autorizados de la Agencia Nacional de Tierras. Ahora bien, frente a los demás trámites que estaban pendientes, ahí tenemos un rezago y una deuda histórica en realidad, pero la vamos a tramitar. De hecho, dentro de la estructura interna de la Agencia Nacional de Tierras hay una dependencia única y exclusivamente dedicada a sacar adelante esos trámites para bajar los tiempos, porque no puede ser y es impresentable que en estos momentos o que en la coyuntura que vive el país, un trámite para solucionar y dar respuesta a un campesino se demora entre 4 y 5 años. Eso lo queremos bajar a 4 o 5 meses, como máximo. Y por eso es que estamos agilizando todos los trámites internos, todos los trámites administrativos, para poder dar una respuesta más efectiva, más eficaz y una respuesta rápida, porque si no, esto es absolutamente inaceptable en una etapa de posconflicto, como lo es además la cifra de informalidad.
es que el caso de don Hernando, en donde él menciona que tiene acceso a muy poca tierra para subsistir, es un caso que se presenta en muchas partes del país. Hoy en día, el 1% de los propietarios son dueños del 50% de la tierra, y eso es absolutamente inaceptable. Al igual que, como lo mencionaba, la cifra de informalidad también es inaceptable. Es inaceptable porque el 60% de la tierra de este país está en la más completa de las informalidades, y eso no puede ser. Eso no puede ser si queremos especialmente que el campo vuelva a ser un motor de desarrollo en Colombia. Y precisamente, director, esos son los desafíos de esta Agencia Nacional de Tierras con miras al posconflicto y a la construcción de este nuevo país y al nuevo campo colombiano. Y continuamos con la participación ciudadana aquí en el Gobierno Responde, y saludamos a esta hora de la noche a Jorge Pinilla, quien se encuentra en Girón, en el departamento de Santander. Jorge, adelante, buenas noches, lo escuchamos. Sí, muy buenas noches. Le escucho bastante lejano, pero quisiera saber si hay alguna posibilidad, por ejemplo, para personas como nosotros que jamás hemos poseído tierras, pero lo que pasa es que ya llevamos 45 años en un mismo terreno y pues nosotros jamás hemos desconocido los dueños, ¿no? Siempre nosotros trabajamos aquí a las partes, o sea, trabajamos la tierra y el dinero que se haga se hace al partir y todo eso, pero entonces no sabemos cómo acceder a tierras. Ya mis padres están abuelitos y yo ya también me estoy poniendo viejo y no tengo nada, solamente trabajando en esta finca. Muchísimas gracias. Muy bien, director. Vea, ahí está este televidente, Jorge Pinilla, desde el departamento de Santander. Lleva 45 años trabajando una tierra que no es de él. Dice que las ganancias son compartidas con los dueños de la tierra, pero él quisiera acceder a tierra o a un terreno. Primero, pienso yo que nunca es tarde. ¿Qué le podemos decir a él y a muchos colombianos en esa situación? Y nunca es tarde, eso es cierto. Don Jorge, nosotros vamos a ir por todos los departamentos del país. Vamos a recorrer todos los municipios. Tranquilos, campesinos de Colombia, que vamos a ir terreno por terreno. La agencia no se va a quedar sentada de brazos cruzados esperando a que le llegue una solicitud por parte de ustedes. La agencia va a ir a donde ustedes están, a trabajar de la mano con las comunidades, con los alcaldes, con los gobernadores y con las demás personas interesadas. Y esto es muy importante decirlo, Karen, porque el trabajo de la agencia se diferencia con la antigua institucionalidad. Y además no solo se diferencia en el sentido y en la forma, sino en la sustancia. Esta herramienta con la que contamos es muy potente. Puede que nos demoremos el tiempo que nos demoremos, pero lo vamos a hacer. Vamos a cubrir todo el territorio nacional. Esperamos que en el marco de unos años ya podamos entregarles soluciones concretas a un alto porcentaje del territorio nacional. Bien, y desde Planeta Rica, en el departamento de Córdoba, se comunica a esta hora de la noche con el Gobierno Responde Richard Romero. Richard, adelante, buenas noches, lo escuchamos. Sí, ¿aló? ¿Aló? Hola, Sí. Richard. Sí. Cuéntenos. La pregunta mía es esta. Nosotros somos víctimas del conflicto armado del año 1997. ¿Aló? Sí, señor, aquí estamos. Sí, casi no la escucho. ¿Aló? Adelante. Sí. Richard, adelante, aquí te escuchamos. Sí, nosotros somos víctimas del conflicto armado del año 1997. La pregunta mía es, el señor Mancuso habló del despojo de la tierra de nosotros hace 4 años, precisamente hace 4 años, que fuimos víctimas de ello y todas esas cosas. Entonces, la pregunta mía es, ¿por qué desde hace 19, 20 años ya que el señor Mancuso habló que esas tierras de nosotros, por qué no nos han devuelto eso? No sé qué pasa, ¿qué pasa con eso? Richard, es muy importante que ya teniendo la confesión, como dice usted, del paramilitar Mancuso, que usted se acerque a la oficina que hay en Montería de la Unidad de Restitución de Tierras. Ahí debe acercarse, presentar su caso y no necesita nada más sino su declaración, no necesita nada más sino su cédula y su versión de los hechos para que la oficina y la Unidad de Restitución empiece a tramitar ese caso, que es un claro caso de despojo como consecuencia del conflicto armado que la Unidad de Restitución estará presta a resolverse.
Bien, y ahora tenemos otra llamada, director desde Puerto Gaitán en el departamento del Meta, y saludamos a esta hora de la noche a Johnny Olarte. Johnny, buenas noches y adelante con su pregunta, lo escuchamos. Johnny. Sí, muy buenas noches, director. Buenas noches para todos. Mi nombre es Johnny Olarte. Soy desplazado del Putumayo. ¿Sí me escucha? Sí. Yo lo estoy escuchando bien. Lo estamos escuchando. Bueno, mi pregunta es, yo estoy en restitución de tierras hace mucho tiempo, pero vivo acá en Puerto Gaitán. Estoy desplazado del Putumayo. Yo necesito que, por favor, me restituyan esas tierras acá en Puerto Gaitán, porque por allá no puedo volver. ¿Qué debo hacer para eso, doctor? Yo estuve con usted en Acacias hace poco y pues no tuve la oportunidad de comentarse, ahora se lo comento. Muchas gracias, Johnny. Pues la unidad de restitución lo que contribuye es a que restituya la tierra que le fue arrebatada. Si al final del proceso de restitución usted no quiere volver, por cualquiera que sean los motivos respetables todos ellos, pero la unidad de restitución, o mejor, los jueces le dan la razón en su derecho a que se le vuelva la tierra, y usted manifiesta no querer volver, ahí nos vinculan a nosotros. Ahí es donde entra la Agencia Nacional de Tierras a otorgarle una solución efectiva en el lugar en donde usted esté viviendo. Y nosotros podemos ayudarle con esa solución efectiva, pero lo primero que tiene que hacer es acercarse de nuevo a una unidad de restitución para ver que ellos inicien el proceso y de manera efectiva un juez de la República pueda decretar que se le tiene que devolver la tierra. Bien, momento de una segunda pausa. Aquí en el gobierno responde para mensajes institucionales, pero en minutos volvemos con más para conocer cómo avanza el proceso de formalización de tierras en nuestro país. Urna de cristal. Urna de cristal. Muy bien, continuamos aquí en el programa de la participación ciudadana del Gobierno Nacional. El Gobierno responde y a las 7 de la noche, 59 minutos, saludamos a María, quien nos llama desde el municipio de Córdoba, María del Pilar Campo, quien está en el municipio de Córdoba, en el departamento del Quindío. María del Pilar, adelante y buenas noches. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Hace 14 años hice un negocio de compra de una parcela que dio el INCODER en esa época, bajo la ley 30. Cuando el INCODER liberó el predio, la señora no me quiso tomar escritura, está en posesión de la tierra, ha ido trabajando y la señora nunca más sobre la tierra. Quiero saber, ¿salgo beneficiada con la nueva ley? Muchísimas gracias. Bien, director, yo no logré comprender la pregunta. ¿Usted entendió algo? Es un caso, si mal no estoy, de una opción de compra. Tal vez María del Pilar participó en alguna de las convocatorias del extinto INCODER en materia de subsidio. María del Pilar, si quiere, para describir mejor su caso y para entender y poderle dar una respuesta más certera, escríbanos a info@agenciadetierras.gov.co. Se lo repito, info@agenciadetierras.gov.co. Y nos puede también contactar vía Twitter, vía redes sociales. El Twitter de la agencia es Agencia Tierras. El mío personal, por si lo quiere también preguntarme por ahí, es @MiguelSamperS. Y el Facebook de la agencia es Agencia de Tierras en Facebook. De modo que por cualquiera de estos medios nos puede contactar y daremos solución más concreta a su caso y a todas las demás llamadas, Karen, que tenemos en línea, porque sé que hay bastante volumen de llamadas. Me parece fantástico, además, que la gente esté así de interesada por entender mejor cómo funciona esta nueva agencia, que es la nueva cara en materia de gestión de tierras. Esto es el futuro de la gestión de tierras, en realidad. Muy bien, director. Mire, ahora tenemos la pregunta de Edwin Samir Copete, quien le envía desde las calles de nuestro país. ¿Qué pasó con el INCODER y las demás funciones que cumplía? Participa, la urna está abierta. Bueno, Edwin,
El INCODER en este momento está culminando su proceso de liquidación. Termina el 7 de diciembre de este año y la Agencia Nacional de Tierras asumió todas las competencias del INCODER en materia de tierras. La formalización, el acceso a la tierra, la administración inteligente de los baldíos. También tiene funciones de ordenar socialmente la propiedad por todo el territorio nacional. La Agencia Nacional de Tierras cuenta con nuevas herramientas, nuevos funcionarios y además está en este momento capacitada y dotada de nuevas facultades para hacer esa cara moderna, esa cara cercana, esa cara eficiente, transparente, cercana a toda la ciudadanía, a todos los campesinos en materia de gestión de la tierra. Muy bien, y la Agencia Nacional de Tierras desarrolló un programa denominado Formalizar para Sustituir, que cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas y también con el que se han formalizado 10.000 familias campesinas que renunciaron a los cultivos ilícitos para producir legal. Yo estuve dedicado a los cultivos ilícitos 10 años y la verdad que decidí cambiar a estos cultivos. Yo digo los cultivos de la tranquilidad porque aquí es donde se genera paz y tranquilidad, tanto familiar como a la comunidad. Si yo saco a vender un producto de estos, sé que estoy beneficiando a cuántas familias, porque esos cultivos son los que preparan el jugo, calma la sed, y si saco un bulto de frijol, calma el hambre de mucha gente. Por eso decidí, y más que todo por la tranquilidad y el ejemplo que uno tiene que dar a la familia, a los descendientes de uno, no seguir con esos cultivos y llevarlo a esa tradición de que solo la coca mantiene al ser humano. La Agencia Nacional de Tierras convierte en propietarias a 10.000 familias que abandonaron los cultivos ilícitos. La paz tiene los pies en la tierra. Muy bien, directora, ahí veíamos esos campesinos colombianos beneficiados por los programas de la Agencia Nacional de Tierras, quienes sustituyen cultivos ilícitos por proyectos productivos, ¿no? Claro. Primer paso fundamental para garantizar que las personas van a ir por esa ruta sostenida hacia la legalidad es que los que antes cultivaban coca o amapola o marihuana, pues ahora hagan parte de esta nueva estrategia, en la cual lo primero que se les garantiza es que sean dueños de la tierra en la que trabajan. Increíblemente, cerca del 90% de los cultivos ilícitos que están por fuera de territorios protegidos, en este momento no tienen ningún título de propiedad ni formalización. Por eso es que es tan importante para los campesinos que se les brinde esta salida sostenida, repito, hacia la ilegalidad. Y mire, Karen, hablando con este campesino, con el señor Burbano o con cualquier otro que ha cultivado coca, ellos no lo hacen ni por placer, ni por ideología o porque quieran envenenar a alguna persona que vaya a consumir la sustancia que se produce con ese cultivo que lo utilizan las organizaciones criminales para producir drogas ilícitas. No, ellos lo hacen es por necesidad, física necesidad. Y por eso tiene que sostener a una familia, tiene sus necesidades. Y les compran el producto, la hoja de coca se las compran en la puerta de la casa. Por eso es que garantizándole que son dueños de la tierra en la que van a trabajar, más condiciones fáciles de comercialización de los productos lícitos que empiezan a cultivar, pues es una ruta que va a ser va a ser una ruta sin retorno en realidad hacia la legalidad, para que trabajen de la mano con el Estado. Bien, director, la última llamada le cuento, y es de Próspero Farfán, quien se encuentra en el municipio de Sutamarchán, en el departamento de Boyacá. Próspero, adelante y buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Muy buenas noches. Buenas noches. Mire, lo que pasa es que yo tengo una inquietud. Primero que todo, felicitarlos por el programa, ¿sí? Gracias. ¿Cuál es su pregunta? Tengo una preguntita. Lo que pasa es que pues nosotros somos agricultores en esta zona y hemos visto pues mucho preocupados por los precios, ¿no? Por ejemplo, la cebolla, el tomate. Y entonces nosotros como campesinos, nosotros estamos trabajando solamente a pérdida. ¿Sí? Entonces uno, por ejemplo, a veces pierde dinero, uno tiene un préstamo con el banco, resulta de que la agricultura no le dio para pagar, lo reportan a uno y queda uno reportado y queda uno marcado como para siempre, ¿no? Entonces no sé, por ejemplo, en ese caso, qué solución, digamos, por parte del gobierno tuviese.
Bien, director, adelante. Próspero, además muy apropiado su nombre para esta pregunta y para la respuesta. La idea es que el campo empiece a generar progreso. A ser próspero, ¿no? Empiece a ser próspero, que empiece a oler a prosperidad. Y eso se va a materializar con la nueva institucionalidad que está encargada de generar esas condiciones. Una es la Agencia Nacional de Tierras, de la cual yo soy el director actualmente. Otra es la Agencia de Desarrollo Rural, agencia encargada de llevar proyectos productivos, de llevar distritos de riego, de hacer acompañamiento técnico. Y otra es la Agencia de Renovación del Territorio. Si se quiere, somos como 4 hermanos. Está la Unidad de Restitución, están estas 3 agencias, 4 hermanos de una misma familia que trabajamos de la mano para generar esas condiciones de progreso en el campo. Cada una cumple sus tareas como un relojito, funcionamos como un reloj porque cada una tiene un mecanismo distinto para funcionar y tiene unas tareas distintas. El de la Agencia Nacional de Tierras, ¿cuál es? Es definir quién es el dueño de cada uno de los predios que hay en este país. Es poner en marcha el programa más ambicioso que haya visto el país en materia de formalización. Es ayudarle a los campesinos a que tengan acceso a la tierra. Es administrar la tierra que nos pertenece a todos los colombianos, como lo son los baldíos de la nación. La Agencia Nacional de Tierras es la que tiene que cimentar esas bases para que los campesinos cojan la llave, como lo es la tierra, y abran la puerta de la mano con nosotros, con la institucionalidad. Es decir, para que juntos abramos las puertas hacia el progreso, hacia el futuro de su familia y por supuesto de todo el campo colombiano. Muy bien, director, le cuento que ya se acabó el tiempo aquí en el Gobierno Responde, 1 hora precisamente respondiendo todas esas inquietudes de los colombianos en cuanto al proceso de formalización de la tierra en nuestro país. Resumidamente, un mensaje para todos los colombianos y los campesinos de nuestro país. A todos los campesinos del país les anticipo que ha nacido una nueva institución como lo es la Agencia Nacional de Tierras, que se va a encargar de ir a todas sus parcelas, trabajar de la mano con ustedes, trabajar de la mano con todas las comunidades para ordenar de una vez por todas la propiedad en todo el campo colombiano. El conflicto armado que antes generaba factores de división, que ha generado tanta violencia, va a terminar allí, en el campo colombiano, trabajando con esta nueva institución como lo es la Agencia Nacional de Tierras. Muy bien, director, muchísimas gracias, que tenga una feliz noche y también feliz noche para todos los televidentes que nos acompañaron hoy en la emisión del programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el Gobierno responde.